Así pues, aquí está la cuestión sobre el colectivo telepático galáctico. Llevaban unos 12.000 años al mando, y eran realmente muy buenos en ello. ¿Cómo? Irritantemente bueno. Habían integrado pacíficamente 473 especies diferentes en su pequeño imperio cósmico. Y ni una sola vez tuvieron que disparar un solo arma. ¿Para qué molestarse con láseres y misiles cuando puedes simplemente mirar dentro de la cabeza de alguien, entender exactamente lo que quiere y negociar un acuerdo que deje a todos contentos? Fue elegante. Fue eficiente. Era absolutamente infalible. El poderoso telépata Sorben se encontraba de pie ante la cámara del consejo, su forma cristalina palpitando con una engreída satisfacción mientras se dirigía a la asamblea. Estimados colegas, se dirigió telepáticamente, porque obviamente ellos no usaban la boca como los salvajes. Hemos identificado una nueva especie para su integración. Se hacen llamar humanos. Los análisis preliminares indican simetría bilateral estándar, biología basada en el carbono y un desarrollo tecnológico moderado. Nada que no hayamos visto 300 veces antes. El consejo murmuró su acuerdo telepático. Otra especie, otra fácil incorporación al colectivo. Aburrido, la verdad. Propongo que enviemos al embajador Krill, continuó Sorben. Integró con éxito a los Borgans, y estos tenían 17 lóbulos cerebrales diferentes. Estos humanos solo tienen un cerebro. Krill los tendrá inscritos para el mediodía. El embajador Krill, un telépata digno con más de 6 siglos de experiencia diplomática, aceptó la misión con el entusiasmo de alguien a quien se le pide que rellene papeleo. Humanos, seres con un solo cerebro, armas primitivas que aún utilizaban propulsión química. Esto llevaría como máximo 1 hora. Preparó su nave para la Tierra, repasando el protocolo de integración estándar que había utilizado con éxito durante los últimos 400 años. Primer paso, llegar en paz. Segundo paso, realizar una introducción telepática básica para demostrar las buenas intenciones del colectivo y su comunicación superior. Método. Paso 3. Explicar los beneficios de unirse. Cuarto paso. Observa cómo se pelean por inscribirse. ¿Qué podría salir mal? La nave de Prill entró en la atmósfera terrestre un martes por la mañana. Porque si el universo tiene sentido del humor, programa las catástrofes para mitad de semana. Había elegido el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York como su lugar de aterrizaje. Muy oficial, muy diplomático. Los humanos incluso le habían despejado un espacio, lo que a Krill le pareció una muestra de adorable cooperación. Salió de su nave, con sus habilidades telepáticas a pleno rendimiento, listo para hacer historia como el embajador que integró a la humanidad en la sociedad. Se había congregado un pequeño grupo de personas. Políticos, científicos, militares, y justo al frente, con cara de ligera confusión sobre por qué había sido elegido para ese momento, estaba Dave Patterson. Dave era un ser humano completamente normal. Trabajaba en el sector de la informática. Tenía 32 años. Tenía un gato llamado Profesor Bigotes. Estaba moderadamente preocupado por su colesterol. No tenía ni idea de que, en aproximadamente 15 segundos, iba a destruir accidentalmente una civilización telepática de 6.000 años de antigüedad. El embajador Krill se acercó a Dave con la confianza de alguien que había hecho exactamente lo mismo en 473 planetas. Extendió su conciencia hacia la mente de Dave, preparándose para el saludo telepático de bienvenida habitual. Tocó los pensamientos de Dave e inmediatamente lamentó cada decisión que había conducido a ese momento. Lo que el embajador Krill descubrió sobre el cerebro humano en los 3 segundos previos a que su conciencia comenzara a gritar es que no piensa en líneas rectas. Ni siquiera piensa en líneas curvas. Piensa como un pretzel tetradimensional que al mismo tiempo está en llamas y reproduce los grandes éxitos de 1997. La sonda telepática de Krill impactó en la mente de Dave, quien inmediatamente fue asaltado por los siguientes pensamientos. Todo sucede exactamente al mismo tiempo. ¿Debería? He comido el burrito de desayuno.
Me pregunto si Jennifer, de contabilidad, sigue enfadada por el incidente de la impresora. ¿Por qué aparcamos en las entradas de las casas y conducimos por las avenidas? ¿Está bien ese embajador alienígena? Parece tambalearse. Tengo que acordarme de comprar comida para gatos. La mitocondria es la central energética de la célula. ¿Por qué acabo de pensar eso? Llevo 14 años sin ir a la escuela. ¿Apagué la cafetera? ¿Y si los pájaros no son reales y todos son drones del gobierno? No. Eso es una tontería. ¿Pero qué pasaría si? Estoy demasiado callado. ¿Debería decir algo? ¿Cuál es el saludo apropiado para un extraterrestre? ¿Se dan la mano? ¿Tienen manos? Dios mío. ¿Y si se supone que debo hacer una reverencia? ¿Tengo la bragueta abierta? Y eso era solo la superficie. Krill se adentró más, lo cual fue su segundo error. Debajo de los pensamientos conscientes se extendía una masa de ansiedad que se retorcía por una presentación de trabajo de 2019. Un repaso mental completo de cada cosa vergonzosa que Dave había dicho en el instituto, una fantasía inexplicablemente detallada sobre lo que haría si ganara la lotería, 3 canciones diferentes sonando simultáneamente, un recordatorio de que necesitaba llamar a su madre y un pensamiento intrusivo sobre si el embajador alienígena preferiría leche normal o de almendras si le ofrecieran café. El embajador Krill emitió un sonido que el traductor universal no pudo procesar. El sonido resultante fue algo entre el silbido de una tetera y la falla de un módem de acceso telefónico. Se desplomó sobre el asfalto, su forma cristalina parpadeando como un holograma roto. Dave, completamente ajeno a la devastación mental que acababa de causar, se inclinó para ayudar. Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas agua? ¿Acaso bebes agua? El secretario general de la ONU se apresuró a avanzar. Embajador Krill, ¿qué ha ocurrido? Krill logró articular una sola palabra antes de que su conciencia se replegara a la posición fetal. Caos. 2 paramédicos telepáticos de emergencia se materializaron desde la nave de Krill en cuestión de segundos. Lo habían visto todo a través del vínculo telepático. Sabían que Krill había caído. No sabían por qué. Y ese fue su primer error. Su segundo error fue analizar a Dave para averiguar qué había salido mal. El primer médico aguantó 4 segundos antes de llevarse las manos a la cabeza. Está pensando en sándwiches y en la muerte térmica del universo al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? El médico 2 intentó un enfoque diferente, tratando de aislar un solo flujo de pensamiento. Se centró en lo que parecía ser el principal pensamiento consciente de Dave. Se preguntaba si los extraterrestres tenían seguro médico. Debajo había un recuerdo de un video de gatos. Debajo de eso, persistía la melodía de la Macarena. Debajo de todo eso había una elaborada fantasía de venganza contra un matón de la escuela secundaria llamado Tyler. Pero a mitad de la historia fantástica, Dave se distrajo y empezó a pensar si los pingüinos tienen rodillas. El médico 2 se unió a Krill en tierra. Dave miró a su alrededor, observando a los 3 alienígenas desplomados. ¿Es esto normal en el primer contacto? Porque siento que esto va mal. Un general militar dio un paso al frente, observando el hilo dental. La situación, con el tipo de suspicacia que se exige profesionalmente a los generales militares. Señor Patterson, ¿qué hizo usted? Nada. Yo simplemente estaba aquí de pie. Ni siquiera he dicho nada todavía. Para entonces, la noticia del incidente ya había llegado al alto mando del colectivo galáctico. Sorben observaba la transmisión en directo con creciente horror. 3 telépatas entrenados, con siglos de experiencia entre ellos, derrotados por un humano que ni siquiera lo intentó. Una persona que trabajaba en ello y cuya principal preocupación era la comida para gatos. Sorben tomó una decisión. Se comunicaba directamente con los gobiernos humanos utilizando señales de radio primitivas, como si fuera una civilización antigua. Este es Sorben, un telépata de alto nivel del colectivo galáctico. Por favor, no permitan que ningún otro ser humano se acerque a nuestros representantes. Por lo visto,
Todos estáis mentalmente preparados. El secretario general de la ONU parpadeó. Armado. Dave es administrador de sistemas. Me da igual si es administrador de sistemas o destructor de sistemas. Su cerebro acaba de hospitalizar a mi mejor amigo. Embajador. Manténgalo alejado. Retrocedan todos. Necesitamos estudiar esto. Dave levantó la mano tímidamente. Lo siento mucho. No sé qué hice, pero siento que debería disculparme. Desde el suelo, el embajador Krill proyectó un último pensamiento antes de desmayarse por completo. Se disculpa y al mismo tiempo se pregunta si validamos el estacionamiento. Haz que pare. La doctora Trin llegó a la Tierra 3 días después con la clase de confianza que proviene de tener 17 títulos avanzados en neurociencia y absolutamente ninguna experiencia con humanos. Era la principal experta del colectivo galáctico en patrones mentales aparentes. El telépata al que recurrías cuando una especie presentaba una química cerebral inusual o estructuras cognitivas inesperadas. Había logrado cartografiar con éxito la conciencia de los seres exatóticos que literalmente pensaban en 6 dimensiones. Los humanos tenían cerebros tridimensionales regulares. Esto sería sencillo. Instaló su laboratorio en una instalación de la ONU fuertemente blindada, revisó todos los datos disponibles sobre neurología humana y se preparó para la observación científica controlada. El embajador Krill seguía en rehabilitación telepática, murmurando sobre burritos de desayuno mientras dormía. El Dr. Trin no cometería sus errores. Ella abordaría esto de forma sistemática, cuidadosa y con la debida protección mental. Su primera voluntaria fue una maestra de jardín de infancia llamada Linda Méndez. Linda parecía perfecta para las pruebas iniciales. Ella estaba tranquila. Ella fue paciente. Literalmente, se ganaba la vida enseñando a niños de 5 años. Su mente debía ser organizada, racional y apropiada para un niño. La doctora Trin activó su equipo de escaneo y tocó suavemente la superficie de los pensamientos de Linda. Era como abrir una puerta y encontrarse con 37 fiestas diferentes celebrándose simultáneamente, cada una con música distinta. Y además, el edificio estaba en llamas, pero a todos parecía no importarles. La mente consciente de Linda seguía lo siguiente. Es probable que uno de los estudiantes tenga un resfriado y deba ser enviado a la enfermería. Necesito comprar más purpurina. ¿Por qué nunca hay suficiente purpurina? Timmy definitivamente volvió a comer pasta. ¿Cómo hace para seguir encontrando pasta? Ya ni siquiera usamos pasta. Cambié a barras de pegamento específicamente por Timmy. Nota mental. Revisar los bolsillos de Timmy. Además, ahora mismo estoy hablando con un científico alienígena, lo cual es absolutamente increíble, pero no puedo mostrar entusiasmo porque eso no sería profesional. ¿Los extraterrestres tienen jardines de infancia? ¿Cómo sería la pintura dactilar alienígena? Concéntrate, Linda. Ella me está mirando. Sonrisa. Sonrisa profesional, no sonrisa aterradora. El otro. ¿Me acordé de programar la grabación para ese programa de esta noche? ¿Por qué estoy pensando en esto ahora mismo? La doctora Trin retrocedió, recalibró su equipo y volvió a intentarlo. Seguramente, simplemente coincidió con un momento especialmente activo. Profundizó aún más, buscando el centro de calma que supuestamente posee todo ser sensible. No existía un centro de calma. Tenía una lista mental continua de todos los materiales necesarios para el próximo proyecto artístico. Un debate filosófico sobre si la purpurina justifica el desorden que genera. Una recreación mental completa de un encuentro con un padre o una madre hace 2 años, incluyendo 17 respuestas diferentes para la réplica. Linda deseó haber cantado la pegadiza canción del abecedario que había estado sonando durante 6 horas seguidas y un repentino pensamiento intrusivo sobre si el científico alienígena la juzgaba por llevar calcetines desparejados. El Dr. Trin se desconectó con un jadeo. ¿Enseñas a niños con esta mentalidad? ¿Cómo aprenden algo? Linda se encogió de hombros alegremente. Quiero decir, parecen estar bien.
La semana pasada terminamos con la letra B. El siguiente voluntario fue un monje budista llamado Robert Chen, que meditaba 4 horas diarias y había alcanzado lo que su templo consideraba un estado magistral de claridad mental. El Dr. Trin sintió una oleada de esperanza. Por fin, un ser humano con la disciplina mental adecuada. Ella escaneó a Robert. Durante exactamente 4 segundos, reinó un silencio perfecto. Hermoso vacío meditativo cristalino. Un momento, ¿es que mi cojín de meditación es demasiado plano? Se siente plano. Tal vez necesite un cojín nuevo. Pero eso me parece materialista. ¿Estoy siendo materialista con respecto al equipo de meditación? Eso probablemente va en contra de toda la idea. Aunque el Buda comprendería que una postura correcta requiere un apoyo adecuado. Eso es simplemente ergonomía. ¿Es materialista la ergonomía? Estoy pensando demasiado. Despeja tu mente. Pensamientos vacíos. Como un lago tranquilo. Un lago tranquilo. ¿Se cansan alguna vez los lagos de estar tranquilos? ¡Qué pensamiento más extraño! ¿De dónde salió eso? Ahora estoy pensando en pensar en lagos. Además, un alienígena me está escaneando telepáticamente, lo cual sin duda me está desconcentrando, pero no quiero ser descortés y decírselo. Quizás no se da cuenta de que estoy distraído. ¿Puede decirlo? Oh, no. Ella puede saberlo con certeza, gritó la doctora Trin, algo que los telépatas casi nunca hacían. Meditas 4 horas al día, dijo Robert, con expresión avergonzada. Sí, normalmente es mejor que esto. Me pone un poco nervioso el tema de los extraterrestres. Durante la semana siguiente, el Dr. Trin escaneó a 47 voluntarios más. Un director ejecutivo que dirigía 3 empresas mientras se preguntaba simultáneamente si su novia del instituto alguna vez había pensado en él. Una cirujana que realizaba delicadas operaciones mientras parte de su cerebro tarareaba melodías de anuncios de televisión. Un físico que entendía la mecánica cuántica pero no podía dejar de pensar si alguien había visto alguna vez una cría de paloma. Escaneó a gemelos idénticos y descubrió que, de alguna manera, tenían patrones de caos interno completamente diferentes. Escaneó a un jugador de ajedrez profesional durante una partida y descubrió que estaba calculando movimientos mientras también hacía una lista de la compra y recordaba algo gracioso que había hecho su perro. El 9º día, la doctora Trin presentó su informe oficial al colectivo galáctico. El alto telépata Sorben lo leyó con creciente horror. Conclusión, el informe afirmaba: los humanos llevan a cabo un promedio de 47 procesos de pensamiento simultáneos, la mayoría completamente ajenos a su actividad actual. Experimentan pensamientos intrusivos, ansiedad, espirales mentales, recuerdos aleatorios, melodías pegadizas, discusiones en la ducha y crisis existenciales en procesamiento paralelo. Su conciencia no fluye. Rebota como una máquina de pinball manejada por alguien que también intenta hacer malabares y recordar si cerró la puerta con llave. Son cognitivamente funcionales a pesar de este caos, lo que sugiere una adaptación notable o que simplemente no se dan cuenta de lo absurdos que son sus propios pensamientos. Posiblemente ambas cosas. Recomendación: los humanos son mentalmente incompatibles con la civilización telepática. No intenten integrarse. Posiblemente evítenla por completo. Sorben leyó el informe 3 veces, esperando que dijera algo diferente. No lo hizo. La humanidad, al parecer, era inmune a la telepatía por naturaleza. No por ningún entrenamiento mental avanzado ni protección tecnológica, sino por puro, absoluto e indiscriminado caos mental. Eran intelepáticos. La noticia se extendió por el colectivo galáctico como la pólvora. Si la pólvora fuera. Durante 12.000 años, la telepatía había sido la mayor ventaja del colectivo, sumido en el pánico y la angustia existencial. Hacía que la guerra careciera de sentido, las negociaciones fueran sencillas y los malentendidos imposibles. Y ahora existía toda una especie capaz de devastar mentalmente, por accidente, a cualquier telépata que se acercara demasiado.
La postura oficial del colectivo era la de una diplomacia cautelosa a una distancia prudencial. Establecieron una zona de exclusión de escaneo alrededor de la Tierra y se prepararon para clasificar a los humanos como una curiosidad protegida. Algo para observar desde lejos, como una criatura fascinante pero altamente venenosa. El Imperio Kraor tenía otros planes. Los Kragnar eran los rivales históricos del colectivo, una especie militarista que siempre había resentido la superioridad telepática. Habían perdido 3 guerras contra el colectivo porque es imposible emboscar a alguien que puede leer los planes de batalla directamente de la mente del general. Pero los humanos eran telepáticamente opacos, lo que significaba que los Kragnar veían una oportunidad. El comandante supremo revisó los informes de inteligencia con satisfacción depredadora. Así que los telépatas no pueden escanear a estos humanos. Interesante. Pero no necesitamos telepatía. Tenemos una potencia de fuego superior y un genio táctico. Conquistaremos la Tierra, usaremos a los humanos como tropas de choque contra el colectivo, y finalmente, romperemos su férreo control sobre la galaxia. Era un plan sólido. Tenía estrategia. Tenía ambición. Pero no tenía ni idea de lo que la mente humana podía hacer. La flota de invasión Kragnore llegó a la órbita terrestre un lunes por la mañana porque, al parecer, el universo había decidido que mitad de semana era el mejor momento para desastres cósmicos. 50 naves de guerra, 5.000 soldados de élite, y crucialmente, 300 asesores telepáticos que los Kraor habían secuestrado de mundos colectivos menores para coordinar la invasión. El comandante de la flota transmitió un mensaje a la Tierra: humanos, ríndanse inmediatamente. La resistencia es inútil. Hemos venido a integrarlos al Imperio Kragnor. El Consejo de Emergencia de la ONU se reunió para discutir las opciones de respuesta. Tenían aproximadamente 40 minutos antes de que los Kraor comenzaran a desembarcar tropas. El ejército humano era decente, pero estaba en clara desventaja armamentística. La situación era crítica. Entonces, alguien recordó al doctor. El informe de Trin. El secretario general se dirigió a los líderes militares reunidos. El informe decía que los humanos representan un peligro telepático. Los Krara tienen telépatas coordinando su flota. ¿Y si simplemente enviamos a alguien allí para hablar con ellos? La general Patricia Morrison arqueó una ceja. ¿Quiere negociar? No. Quiero convertir a Dave en un arma. 20 minutos después, Dave Patterson estaba en una lanzadera rumbo a la nave insignia Kraragnor junto con otros 5 voluntarios seleccionados por tener mentes particularmente caóticas. Estaban Linda, la maestra de jardín de infancia, Robert, el monje, un estudiante universitario llamado Tyler, que se había ofrecido voluntario bajo los efectos de las drogas y ahora lo lamentaba profundamente, una abuela llamada Ethel, que resolvía sudokus compulsivamente, y un músico de jazz llamado Marcus, cuya mente aparentemente nunca dejaba de improvisar. El comandante Kraragnor les permitió abordar, divertido por el patético intento de diplomacia de la Tierra. Los 6 humanos fueron escoltados al puente donde esperaba el personal de mando de la invasión. Decenas de oficiales Kraragnor, y de pie en una esquina, el 300 asesores telepáticos escaneaban activamente a todos para coordinar el ataque. Los telépatas tocaron las mentes de los humanos. Sucedió rápido. El primer telépata en escanear a Dave fue golpeado por un flujo de conciencia que incluía preocupaciones sobre si llegaría a casa a tiempo para alimentar al profesor Whiskes. Un recuerdo aleatorio de algo vergonzoso que había dicho en una fiesta en 2015. La melodía de Never Going to Give You Up y un pensamiento intrusivo sobre si el Kror tenía bocadillos porque se había saltado el desayuno. El telépata hizo un sonido como si un triturador de basura se atascara con una cuchara y se desplomó. La mente de Linda golpeó la siguiente oleada de telépatas con toda la fuerza de la conciencia de una maestra de jardín de infancia. Logística de brillantina, los hábitos de Timmy al comer pegamento, canciones del alfabeto, ansiedad por la reunión de padres y maestros, y una repentina preocupación sobre si los extraterrestres entendían el concepto de proyectos de arte.
17 telépatas más cayeron. Robert intentó meditar para mantenerse tranquilo, lo que empeoró las cosas. Sus intentos de disciplina mental crearon un bucle de retroalimentación de no pienses en las cosas. O no, estoy pensando en. No pensar en nada. Esto es lo opuesto a la meditación. Estoy fracasando en mi intento de meditar durante una invasión alienígena. ¿Es irónico o simplemente triste? 32 telépatas se agarraron la cabeza y comenzaron a llorar. Tyler, aún algo drogado, ni siquiera intentaba controlar sus pensamientos. Su mente era un caleidoscopio de filosofía aleatoria, antojos, preocupaciones sobre si sus padres se enterarían de que se había ofrecido voluntario para esto, y la lenta comprensión de que estaba en una nave espacial alienígena real, que volvía a la realidad cada pocos segundos. Los asesores telepáticos intentaron retirarse, pero la mente de Ethel los encontró. Décadas de sudokus le habían dado un cerebro que era a la vez intensamente concentrado y completamente aleatorio. Estaba resolviendo un rompecabezas mental mientras repasaba su lista de la compra, recordaba a su difunto esposo, juzgaba las decisiones de diseño de interiores de los Krara y se preguntaba si sus historias de la invasión impresionarían a su club de lectura. 50 telépatas más evacuaron sus puestos. Marcus, el músico de jazz, fue la gota que colmó el vaso. Su conciencia era pura improvisación. Improvisando constantemente sobre sí misma, creando y descartando melodías, ritmos y armonías en tiempo real. Sin estructura, sin previsibilidad, solo un caos creativo interminable que se negaba a resolverse en algo analizable. El telépata restante simplemente se rindió y huyó del puente. El comandante supremo observó horrorizado cómo colapsaba toda su red de coordinación telepática. Sin los telépatas gestionando las comunicaciones de la flota, 3 de sus naves colisionaron inmediatamente entre sí porque nadie había recordado mantener la distancia de seguridad adecuada. Otras 5 naves se retiraron porque habían perdido la conexión con el mando y asumieron que había ocurrido algo terrible, lo cual era técnicamente cierto. Dave levantó la mano cortésmente. Entonces, ¿estamos en guerra o qué? Trax miró fijamente a los 6 humanos que acababan de destruir accidentalmente su invasión con sus pensamientos cotidianos. Fuera de mi nave, todos ustedes, ahora mismo, y llévense a su especie mentalmente peligrosa con ustedes. Los humanos fueron escoltados de vuelta a su lanzadera. Al salir, Dave le preguntó a un guardia Kragnor si validaban el estacionamiento. El guardia solo gimió. La flota Kragnor se retiró a máxima velocidad. Toda la invasión duró 47 minutos. La Tierra había ganado su primera guerra interestelar sin disparar un solo tiro. De vuelta en el cuartel general de la ONU, la general Morrison observó cómo las naves Kraor huían y se dirigió a su personal. Pónganme al colectivo galáctico en línea. Creo que necesitamos renegociar nuestra relación. El alto telépata Sorben llegó a la Tierra una semana después con la reticencia propia de las citas con el dentista y las reuniones familiares. No trajo personal telepático. No trajo equipo de escaneo mental. Trajo 17 traductores, 4 asesores legales y suficientes dispositivos de comunicación escrita como para abastecer una pequeña biblioteca. No iba a correr ningún riesgo. La negociación se celebró en una instalación de la ONU especialmente preparada, donde los humanos y los representantes del colectivo podían comunicarse mediante la buena y vieja conversación. Ya saben, como primitivos. Sorben consideró toda la situación profundamente humillante. Pero después de ver huir a la nave insignia del Imperio Kraor de 6 humanos al azar, se dio cuenta de algo importante. La Tierra ahora ostentaba la posición estratégica más valiosa de toda la galaxia. Eran la única especie que podía combatir a los telépatas simplemente existiendo cerca de ellos. Sorben entró en la sala de negociación para encontrar una sola persona lo esperaba. Era joven, tal vez de 20 y tantos años, y llevaba una chaqueta que parecía un poco grande para ella. Sonrió nerviosamente y extendió la mano antes de recordar que Sorben no tenía manos, y entonces, con torpeza, convirtió el gesto en un pequeño saludo con la mano.
Hola, soy Jenny Kowalski. Represento a la Tierra en estas negociaciones. La forma cristalina de Sorben palpitaba con confusión, que su traductor convirtió en texto en una pantalla cercana. Eres un representante diplomático. Pareces muy joven, dijo Jenny alegremente. Oh, en realidad soy becaria. Estaba preparando café cuando el secretario general preguntó si alguien quería negociar con extraterrestres, y pensé que quedaría genial en mi currículum. Además, todos los demás tenían demasiado miedo de que, sin querer, te hospitalizaran con sus pensamientos. Sorben quiso sentirse insultado, pero tenía razón. Todos los diplomáticos de alto rango habían rechazado la misión precisamente porque temían que sus años de intrigas políticas y asuntos secretos se filtraran telepáticamente. Jenny, al ser becaria, supuestamente no había tenido tiempo de acumular ningún problema psicológico grave. Bueno, eso era lo que Sorben suponía. No podía comprobarlo, y ese era precisamente el problema. Jenny sacó una tableta y empezó a leer sus notas. Bien, hemos redactado una lista de exigencias. Digo, peticiones. Exigencias, suena agresivo. ¿Usamos exigencias o peticiones? No me quedó claro el tono que buscábamos. A ver. Sorben tecleó a través de su traductor, ya temiendo lo que se avecinaba. Jenny se aclaró la garganta. Primero, la Tierra exige la plena integración en el colectivo galáctico con todos los derechos, privilegios y acceso a la tecnología que ello conlleva. Segundo, exigimos una disculpa formal por el intento de colonización telepática. El embajador Krill podría simplemente decir, lo sentimos, no pedimos nada descabellado. En tercer lugar, queremos acuerdos comerciales garantizados y un asiento en el Consejo Galáctico. En cuarto lugar, queremos tratados de protección con todas las especies afines colectivamente. Y quinto, hizo una pausa, echando un vistazo a sus notas. Queremos que admitas que todo ese asunto de que los humanos son primitivos fue un poco grosero. La figura de Sorben se estremeció en lo que podría haber sido indignación. Tecleaba furiosamente. Estas exigencias son excesivas. Estás pidiendo privilegios que las especies se ganan a lo largo de siglos de cooperación. Jenny se reclinó en su silla. Y a pesar de ser una becaria de 24 años que había estado sirviendo café hacía una hora, de alguna manera logró parecer calculadora. Mira, aquí está la cuestión. El Imperio Kraor intentó invadir la Tierra porque pensaban que seríamos objetivos fáciles. Fracasaron estrepitosamente. La noticia se va a difundir. Todas las especies de la galaxia que alguna vez hayan resentido la superioridad telepática se darán cuenta de que los humanos son básicamente armas antielefantes andantes. Abrió un documento en su tableta. Ya hemos recibido 14 consultas diplomáticas de especies no colectivas preguntando sobre posibles alianzas. La Confederación Vex quiere contratar mercenarios humanos. La Unión Keltar nos ofreció 3 sistemas estelares a cambio de un pacto de defensa mutua. Todos quieren tener acceso a la especie que, accidentalmente, rompe las relaciones telépatas. Sorben sabía que tenía razón, lo que lo hacía aún peor. El colectivo había mantenido la paz gracias a la superioridad telepática. Si otras especies comenzaran a aliarse con los humanos para contrarrestar esa ventaja, toda la estructura de poder galáctica colapsaría. Jenny continuó, mostrando claramente que se sentía cada vez más a gusto con su papel. Así pues, o nos dejáis un asiento en la mesa o podéis ver cómo todas las potencias rivales de la galaxia hacen cola para ser nuestras mejores amigas. Tú decides. Hubo una larga pausa mientras Sorben procesaba esto. Un becario. Estaba siendo superado diplomáticamente por un becario que probablemente aún tenía préstamos estudiantiles. Escribió, lo estás disfrutando, ¿verdad? Por un instante, la máscara profesional de Jenny se desvaneció y sonrió. Dios mío, tantas cosas. Este es el mejor día de mi vida. Se suponía que esta semana tenía que estar organizando carpetas. A pesar de sí mismo,
A Sorben le pareció extrañamente encantador. Al menos era sincera al respecto. Escribió: si aceptamos estas condiciones, necesitaremos garantías. No se puede permitir que los seres humanos utilicen deliberadamente su caos mental como arma. Prohibida la contratación de agentes de disrupción telepática. No se admiten aplicaciones militares. Es justo, dijo Jenny, tomando notas. No estamos intentando hacer daño a nadie. Sinceramente, la mayoría de la gente todavía no entiende por qué todos ustedes siguen derrumbándose a nuestro alrededor. Dave cree que tal vez todos seáis alérgicos a algo. Dave, de esa fuente, es un peligro cognitivo andante y debería clasificarse como un arma de confusión masiva. Sorben tecleó. Le haré llegar el cumplido. Negociaron durante 3 horas más, repasando detalles y estipulaciones. Sorben aceptó la plena afiliación colectiva, el intercambio de tecnología avanzada y una disculpa formal. Jenny aceptó las restricciones sobre las aplicaciones militares y las etiquetas de advertencia obligatorias para cualquier humano que visitara mundos telepáticos. Mientras se disponían a firmar el acuerdo final, Sorben tecleó una última pregunta. Debo preguntar, ¿qué estás pensando ahora mismo? No puedo leerte la mente, pero tengo curiosidad por saber qué ocurre en la mente humana durante unas negociaciones diplomáticas exitosas. Jenny se rió. Sinceramente, estoy pensando en cómo se verá esto en mi currículum, si mi madre me creerá cuando se lo cuente, si queda café en la sala de descanso, una canción que se me ha quedado pegada desde el martes y si te ofendería si te pidiera que nos hiciéramos una selfie para mis redes sociales. También me pregunto si los extraterrestres tienen redes sociales. ¿Tú? Y al mismo tiempo intento recordar si cerré la puerta de mi apartamento con llave esta mañana. Sorben la miró fijamente a través de la pantalla de su traductor. Acabas de llevar a cabo complejas negociaciones interestelares mientras pensabas en café y cerraduras de apartamentos. Y la canción, no olviden la canción. Es muy pegadiza, pero no recuerdo cómo se llama, y eso me está volviendo loco. La forma de Sorben palpitó en lo que su especie consideraba risa. Los humanos estaban completamente locos, y de alguna manera eso los había salvado de la colonización y les había otorgado un imperio galáctico. Escribió: por si te sirve de algo, Jenny Kowalski, habría sido una excelente telépata si tu mente hubiera estado en completo caos. Gracias. ¿Eso es un cumplido? La verdad es que ya no estoy seguro. El tratado fue ratificado 3 semanas después, y la humanidad se unió oficialmente al colectivo galáctico como su miembro más inusual. La Tierra obtuvo sus transferencias de tecnología, sus acuerdos comerciales y su asiento en el Consejo. El embajador Krill, tras 6 meses de terapia intensiva y medicación que prácticamente no existía antes de la llegada de los humanos, ofreció una disculpa formal que solo resultó ligeramente amarga. El colectivo estableció zonas de exclusión humana en todo su territorio, equipadas con balizas de advertencia que emitían señales en 17 idiomas. Precaución, presencia humana. No se recomienda el escaneo telepático. Una preparación mental adecuada no ayudará, pero puedes intentarlo. Las instalaron alrededor de la Tierra, en colonias humanas y en cualquier lugar que los humanos tuvieran previsto visitar. Se convirtió en la señal de advertencia más ignorada de la galaxia porque los telépatas seguían pensando que serían la excepción. Nunca fueron la excepción. Se añadió una nueva disposición a la Carta Galáctica, denominada oficialmente Acuerdo Patterson en honor a Dave, quien había originado todo este lío. En ella se afirmaba que ninguna especie telepática podía escanear a los humanos sin su consentimiento explícito por escrito, las exenciones de responsabilidad adecuadas y el acceso a servicios de salud mental de emergencia. Las infracciones conllevaban sanciones graves, aunque rara vez era necesario hacerlas cumplir. La mayoría de los telépatas aprendieron después de un solo intento. Jenny Kowalski se convirtió en la representante permanente de la Tierra ante el Consejo Galáctico, lo que la convirtió en la embajadora más joven de la historia colectiva. Pronunció su primer discurso oficial ante una cámara repleta de cientos de especies,
la mayoría de las cuales mantuvieron una respetuosa distancia de la delegación humana. Mientras Jenny hablaba de cooperación y entendimiento mutuo, todos los humanos en la sala estaban pensando activamente los pensamientos más extraños y aleatorios que podían, solo para confundir a cualquier telépata curioso. Dave repasaba su lista de la compra al revés mientras tarareaba canciones de marineros. Linda estaba planeando un proyecto artístico con macarrones y purpurina. Robert estaba meditando sobre si los perritos calientes eran sándwiches. En la parte trasera de la cámara, 3 observadores telepáticos intentaban mantener la compostura profesional mientras sus mentes les gritaban que se marcharan inmediatamente. El lema oficial de la Tierra fue actualizado en todos los registros galácticos. Humanidad, no somos raros, ustedes son telepáticos. Sorben, que observaba desde su oficina como la delegación humana celebraba, escribió una última nota en su bitácora personal. Hoy, hemos dado la bienvenida a la humanidad a la colectividad. Son ruidosos, caóticos, mentalmente peligrosos y absolutamente imposibles de predecir. Derrotaron a nuestros mejores diplomáticos con ideas ingeniosas y doblegaron a nuestros mayores rivales militares con música de ascensor. Sospecho que o bien destruirán la civilización galáctica o la salvarán, posiblemente ambas cosas a la vez, mientras reflexionan sobre si las aves son reales. Hizo una pausa y añadió, he recomendado aumentar el presupuesto de terapia en un 400%. Y en algún lugar de Nueva York, Dave Patterson alimentaba a su gato, completamente ajeno a que había cambiado la historia galáctica. El profesor Bigotes ronroneaba satisfecho, felizmente ignorante de que su dueño ahora estaba clasificado como un peligro telepático de clase 7 de enero de 1947 sistemas estelares. El universo, al parecer, tenía sentido del humor después de todo esto.